y he pelado una cabeza de ajo y he cortado los ajos un poquito, ¿ves? Por ahí un poquito para que se frían bien por dentro. Y ahora hay que freírlo hasta que esté fritita la patata. Vale, esto lo dejamos aquí. He descongelado el caldo que estaba congelado y los garbanzos que me sobraron del cocido también están congelados y los he descongelado. Luego hay 2 chorizos que los he abierto por la mitad, 2 chorizos, 3 longanizas que las he partido por la mitad, 2 morcillas y luego las costillas de cerdo, las voy a aliñar después. Ahora lo dejaré porque primero voy a freír esto. He puesto una taza de café cortado, vamos, para cada uno, aquí. Vale, ahora, como ya están fritas, las voy a poner ya en la cazuela. Escurrimos el aceite. Cuanto menos grasa, mejor. Voy a ordenar las patatas para que no se queden todas amontonadas. Y los ajos van en el medio. Ahí. Necesitamos un poco de aceite. Ponemos los chorizos, las longanitas, las 2 morcillas y lo tapamos porque ahora mismo va a saltar. Guardamos el aceite. Esto ya está. Vamos a ordenar el embutido. Que me quemo. Freímos las costillas. Que estén bien fritas.
Precalentamos el horno a 200. Y movemos las costillas. Las costillas se tienen que hacer con el aceite del embutido para que coja el sabor. Hay que moverlas para que salgan por todas partes. Tapamos. Ponemos los garbanzos repartidos por toda la cazuela. Están cocidos, ya he dicho que son. Son los del arroz al horno, los que han sobrado del arroz al horno. Digo, los del cocido. Ponemos el caldo del cocido, que hay 2 tazas por cada taza de arroz. O sea, el doble de caldo que de arroz. Ahora pondríamos un tomate partido por la mitad, pero con el confinamiento en los supermercados no había tomate. Vale, como ya tenemos el horno precalentado, lo metemos en el horno. Y ahora ponemos arriba y abajo. Vale, en este horno es a 200. Yo no sé si en otros hornos, eso ya vosotros veréis. Y hay que esperar 45 minutos o 50 por ahí. Y ahora, para que la espera sea más corta, voy a hacerme la cervecita sin alcohol. Sin alcohol. Pues ya está. Apagamos el horno. Aquí está.